Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy en nuestro estudio bíblico hacemos el capítulo 4, versículo 38. Yo los envié a cosechar lo que ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes entran en su trabajo. Dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, Jesús concluye la enseñanza sobre la misión compartida aplicándola directamente a los discípulos. La aplican directamente a los discípulos sobre esa misión compartida. Hay una unidad, queridos amigos, y decíamos también una unidad generacional. Entonces, dueño, queridos amigos, de la siembra ni de la cosecha. Todos trabajamos al unísono, o todos deberíamos estar trabajando al unísono. El que se cree dueño, pecado mortal. Y el que está siempre así tembiguay, extendiendo la mano y esperando el pescadito, y viviendo de planillero, de Dipu Baby, entonces también pecado mortal. Entonces aquí es la comunidad, queridos amigos, la que tiene que luchar, la que tiene que empeñarse, la que tiene que buscar justamente esta unidad. Jesús concluye la enseñanza sobre esta misión compartida aplicándola directamente ahora a la comunidad. Todos ellos, es decir, los discípulos, participan en una obra que comenzó antes que ellos. Esta obra comenzó mucho antes. Galilea, pero esto, nosotros sabemos que esto se está escribiendo en el año 100, después de Cristo. Imagínense, Jesús que muere en el 33. Y pego, entonces la pena, la pende, vale, la pena, la pella popá. No, aquí muchísimos otros. Después vinieron otros, después vino Pablo. Pablo sí que luego, cómo fue sembrando. Y él también utiliza esta misma expresión, ¿verdad? El hecho de sembrar. Ani la peñona y no te dice la comunidad, ani la no. Aquí es verdaderamente sembrar, sembrar, sembrar. Y otros cosecharán, pero en la medida en que nosotros lo hagamos bien también, vamos a ver, utiliza Jesús siempre los términos agrícolas, ¿verdad? Que el fruto se conoce, o el árbol se conoce por sus frutos. Va a llevar fruto, vaya de cojina. Y también el fruto es resultado, evidentemente, queridos amigos, lo que nosotros vamos sembrando hoy. La escena de este pozo con los samaritanos que vienen junto a Jesús muestra que la gracia ya había preparado los corazones mediante caminos invisibles. Es decir, el corazón del hombre, queridos amigos, ya está preparado por sí, porque Dios desde la creación ya nos dio inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Es decir, vos sois inteligente porque en sí o sí, todos nos damos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Nadie me puede decir que robar está bien, no, porque vos sabés muy bien que eso está mal. Y así sucesivamente, los valores y los principios, ¿entiendes? Nadie me puede decir, ¿verdad?, que la decisión que está jugando a la libertad, otros tienen que decidir por mí. No, vamos, vos tenés que tomar tus decisiones en tu vida. No podés andar colgado ahí de tu papá, de tu mamá, del Estado, de tu empresa o de lo que sea. No podés andar colgándote ahí porque de tomar las decisiones. Y luego la voluntad, es decir, aquí sí que entra ya tu movimiento, dale, fuerza. Cada uno tiene que hacer de acuerdo a esa multiforme gracia que Dios nos ofrece, ¿verdad? Y por último, todos tenemos que amar. Y amar verdaderamente lo que Dios nos regala, es decir, una vez que descubrimos quiénes somos y cómo podemos realizarnos, pero allá es Juana, porque Upervía Jotajina la añade resurrección, es decir, nuestra realización. Jesús revela que la misión cristiana no nace del esfuerzo humano aislado, personalista, sino de una iniciativa divina de Dios que ya impregnó en nuestro corazón.
Somos imagen y semejanza de Dios, con todas estas características que se manifiesta ahora en nuestra vida a través de una comunidad que va despertando en vos y te dice, mi hijo, es tu camino. El verbo que se utiliza aquí es apesteila, que quiere decir enviar con autoridad. De ahí viene apostolado, apesteila, te envío con fuerza, te envío con una autoridad. ¿Pero por qué? Porque vos estás convencido, sabes, eso es lo que nos da seguridad y autoridad. Porque indica entonces una misión recibida, no autoasumida. Ese también es otro elemento importante. Porque algunos no descubren una verdadera vocación, sino que ellos se autodeterminan. Esta es mi vocación. Yo de ahora soy un pastorcito, ¿entendiste? Yo de ahora. ¿Quién te dio esa autoridad dentro de la comunidad? No, porque yo hoy amanecí que me vino ahí no sé qué cosa, ¿entiendes? No es aquí entonces, queridos amigos, una autoasunción, sino que es un descubrir dentro de la comunidad y entonces yo digo libremente la decisión para luego activar con la voluntad, yo decido, pero porque descubro esa vocación, descubro esa gracia que Dios me dio para la comunidad. Todas las gracias que recibimos siempre, queridos amigos, están en función de la comunidad. La palabra que nosotros encontramos aquí también es la palabra kopos. Kopos quiere decir el esfuerzo agotador. Shayapó, porque yo tengo que hacer. Y claro que después te vas a desahuciar. ¿Por qué? Porque deremo andela para comundo coa. Alleva. Entonces el kopos describe el trabajo previo realizado, queridos amigos, pero por otros. Y Therisein es el recoger el fruto maduro. Señala en todo caso la plenitud de este proceso. El discípulo entra en una historia de salvación, pero que ya está en marcha. Eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Hay, no sé, por ahí algunas religiones que dicen que recibió el libro de oro, acuerdan 1800, ¿acuerdan? O sea, ellos no reciben una historia de salvación que ya está en marcha. No. Ahora, todo lo que se hizo en la humanidad, nunca sirvió nada, nunca. Peo al saco, nadie, pobrecito, todos son, uirochuco, todos son. Ahora yo, se la recibía la libro de Golden Book. No, queridos amigos, no podemos caer en esas jugadas tan infantiles, Eso es no aceptar ni mirar una historia de salvación. Eso es no aceptar, pero yo digo, ¿cómo es que caemos nosotros y entramos en ese juego? Y creemos esas cosas. Eso es lo que yo más me pregunto. Quiere decir que nuestra comunidad es la que tiene que seguir moviéndose y tiene que seguir dando verdaderamente fuerza para salir adelante y entender el proceso histórico de salvación, cómo Dios actúa a través de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 38. Yo los envié a cosechar lo que ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes entran en su trabajo.
Es decir, queridos amigos, que hay toda una historia, ¿verdad? Una historia de salvación. Upea que indica tuila ya en infantilinadas, ¿verdad? Algunos somos tan infantiles, queridos amigos, que, no, hombre, viene uno, por eso decíamos autodenominación, emagatu, o descubrisa, y peor todavía porque descubrió que todo lo que se hizo, o sea, ni sabe que él es fruto también de una comunidad, ni piensa, ni tiene esa capacidad de reflexión de darse cuenta que cada uno de nosotros somos frutos de una comunidad. Yo soy fruto de una comunidad, yo soy fruto de haber estudiado en una institución, yo soy fruto de haber recibido la formación de mis padres, yo soy fruto de haber compartido la vida con mi abuela, yo soy fruto de haber sido enviado no sé dónde a estudiar. O sea, queridos amigos, pero por favor, o si no somos personas totalmente ébetes, fuera de la realidad. Nosotros somos frutos, ¿verdad? Incluso dentro de la psicología es interesante, porque la psicología habla y define al hombre, por ejemplo, hay las corrientes que se llaman comportamentalista. Es interesante, peleaba, ¿verdad? De todos estos que estudian un poco y que nos enseñan a mirar dentro de el estudio profundo de la psicología comportamentalista, es decir, lo que nosotros vamos recibiendo, cómo se va comportando el mundo en nuestra vida y cómo nosotros nos comportamos ante el mundo, cuál es nuestra reacción, y así entonces nos vamos ya embretando a ciertas realidades y vamos creciendo. Por ejemplo, no sé, un país que vive en la dictadura, y bueno, discúlpame que te diga, pero la formación que uno va recibiendo dentro de esos largos años de dictadura, y queda. La comunidad es así. Cuando hay un país lleno de corrupción, y bueno, discúlpame que te diga, pero ya de mentalidad mega tuve, oye, corrompe, ojo, ¿me entienden? Por eso que es importante, yaguapuya, calculaña, mañana y ver cuál es el verdadero camino para hacer ese camino de resurrección. En nuestro contexto histórico, la comunidad cristiana comprendía que los profetas, Juan el Bautista, Juan, aquí el evangelista mismo, ¿verdad?, que está escribiendo sobre quién y sobre Jesús en esta relación. Juan el Bautista y Jesús, por ejemplo, habían preparado este terreno espiritual para la evangelización apostólica. Pero viste, Jesús, ¿qué es lo que está cosechando? Y Jesús está cosechando lo que Juan ya venía preparando. Y así sucesivamente. Juan el Bautista, ¿qué es lo que está cosechando? Y lo que todo el movimiento apocalíptico y el movimiento judío estaba hablando y estaba esperando sobre la venida del Mesías. Y así sucesivamente. Querido amigo, nada nosotros estamos haciendo como si fuese que hoy nosotros descubrimos el mundo y nosotros hoy inventamos el mundo. Tenemos que ser más humildes. Tenemos que recordar que en todo caso, es nuestro tiempo. Al recibir nosotros esa herencia maravillosa que nos pasan desde la comunidad, entonces nosotros tenemos que integrarnos. Por eso dice aquí justamente la palabra de Dios. Se integra, dice luego, ¿verdad? Otros han trabajado y ustedes entran en su trabajo. Es decir, nos integramos a ese trabajo. Entonces, queridos amigos, este versículo expresa la conciencia histórica de continuidad. Expresa la conciencia histórica de continuidad. Por favor, dejemos de venir aquí y querer cambiar, no sé, porque a mí se me antoja, ¿verdad? Eso es un egoísmo total, porque en todo caso yo estoy cambiando y estoy haciendo las cosas en la comunidad, pero para un provecho mío, de acuerdo a los intereses de esas personas que están ahí, ¿verdad? Y así van pasando, por eso nosotros a esas cosas le llamamos ideologías. Hay, por ejemplo, ideologías de una gerontocracia, eso quiere decir los viejos que manejan un país, por ejemplo. Hay la ideología de una democracia, es el pueblo el que maneja el país. Hay una ideología de la olicracia o oligarquía, esos son los millonarios, los platudos, o la plutocracia, Pluto, plata,
etcétera, etcétera. Tallareco. Y entonces tenemos que hablar un poco, mirar, o hay también la teocracia, donde el aspecto religioso, el que maneja y lleva adelante, ¿verdad?, el gobierno de Theos, Dios. Bueno, esta es la sacar ideas, pensamientos, ¿verdad? Y bueno, los misioneros entonces en este sentido, queridos amigos, no fundaban algo desde cero. Bueno, de cero. No. Ellos ya tienen aquí, queridos amigos, muchas cosas que se han presentado. Y por lo tanto, este principio es el que da identidad a la iglesia naciente también. Porque la iglesia desde siempre se entiende heredera de promesas que se van cumpliendo. Promesas, es decir, alguien que ha sembrado y está esperando el fruto. Y entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace? Es el recibir los frutos y desde esos frutos entonces sigue proyectando de generación en generación. Las promesas que se van realizando de generación en generación. Este texto, queridos amigos, está reflejando la teología del envío, ligada siempre al apóstolos, enviado con una misión. Somos apóstoles. Y también al concepto de sinergia que quiere decir una cooperación. Todos cooperamos juntos. Juntos, energía, sinergia. Todos cooperamos en la misma misión. Enteroetea, de acuerdo a tu vocación. Yo como sacerdote, y bueno, yo tengo que cooperar en esta sinergia dentro de mi misión, dentro de mi función. Entonces, no quieran hacer cambiar. Vos no tenés que poner de ahí, porque ese se vuelve un político. No, no es ningún político ese. Ese es un sacerdote que te está recordando el aspecto profético de que no hay que robar. Te está recordando el aspecto profético, que había sido, hay que hacer un camino de generosidad, de solidaridad, del bien común, ¿entiendes? Eso es lo que están diciendo ahí los obispos de cada cupé últimamente. Añateña, Mañagua, ¿por qué? Porque queremos desvirtuar. En todo caso, somos nosotros los que no estamos cumpliendo con nuestra misión dentro de la comunidad, porque estamos mirando nuestro ombliguito, estamos mirando nuestros intereses y no estamos llevando adelante a una comunidad en esa sinergia. Juntos, energía. Entonces, trabajar juntos en esa cooperación. ¿Para qué? Para que lleguemos al karpos, que quiere decir el fruto. Y ese es el resultado maduro de una acción en conjunto, en comunidad. Y eso entonces es lo que nosotros consideramos la acción de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 38. Yo los envié a cosechar lo que ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes
entran en su trabajo. Desde un aspecto cultural, antropológico, estos pasajes, queridos amigos, nos están enseñando que la vida humana se construye sobre herencias invisibles, es decir, sobre herencia de un pueblo, de una nación. Pero imagínense, nosotros somos el resultado, queridos amigos, de lo que decía Teilhard de Chardin también, ¿verdad? Cuando él habla del Big Bang, él acepta eso, o si no de Darwin, porque Teilhard de Chardin, él acepta lo de Darwin en realidad, ¿verdad? Porque este mundo que va evolucionando, es la evolución, queridos amigos. Y ellos te hablan de que el hombre, dice, se paró de sus cuatro patas en la que vivía el hombre hace 50 millones de años, ñandé veáis, hace 50 millones de años. Interesante, ¿verdad? Son teorías, pero que refleja mucho la realidad. Y así como somos nosotros, un poco con esta capacidad de pensamiento, etcétera, así como nos relacionamos hoy y purumiel añade acá, porque dice que utilizamos solamente 3% de la capacidad que tiene nuestro cerebro. Eso dicen los grandes estudiosos, ¿verdad? 3% de Yaipuru, la 100% de nuestra capacidad que tiene aquí esta cabecita, cada una de nuestras cabecitas. Y ahí se habla justamente de eso, comenzó a desarrollarse, dice, hace 5 millones de años. Yandego Angaina, lo que somos nosotros, nuestras generaciones es de hace 5 millones de años. No es que hoy vos inventaste, así que no piense que hoy vos estás inventando las cosas. No piense que vos sos el inventor de lo que hoy estamos haciendo, ¿entienden? Así que tenemos que ser más humildes, yaguapuya, calculaña, pensaya, bueno, todo esto que yo he recibido, y ojalá cada vez más miremos y nos adentremos en las riquezas que hemos recibido y proyectemos dentro de nuestras limitaciones, proyectemos para que los próximas generaciones que vengan, y bueno, puedan ir desarrollándose más y más, sobre todo, buscando. Ahí está la acción divina, queridos amigos. Cada persona recibe un mundo trabajado por generaciones anteriores. Cada persona recibe un mundo trabajado por generaciones. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y así por delante, ¿verdad? Y los otros van a recibir lo que nosotros también hoy les vamos dejando. Él allá está a las futuras generaciones, entonces tenemos que pensar eso y tenemos que actuar sobre eso, porque ese es nuestro verdadero compromiso que Dios ha impregnado en nuestro corazón. La imagen agrícola expresa una antropología de continuidad, donde identidad y misión se transmiten. La cultura mediterránea valoraba la tradición y Jesús la eleva a categoría ahora espiritual, mostrando que nadie es origen absoluto de su obra. Nadie es origen absoluto de su obra. En todo caso, por ejemplo, yo hago un puente, no sé, Ñandutí, le pongo, no sé, tantos millones, voy yo, costa lleva. Creo que era 5 veces más el precio real, ¿verdad? Y entonces, eso primero vos no lo hiciste, ni vos lo único que hiciste es aprovecharte de parapea, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, nadie es en ese sentido el origen absoluto. Yo soy el origen absoluto porque yo el que tengo esa idea y yo... No tenés ninguna idea, vos lo único que estás haciendo es de todo lo que hemos heredado y heredamos. Entonces nosotros lo ponemos ahí, al frente de la comunidad. Y paso a paso, el Papa Francisco decía eso, hoy atientas con ese pie hasta que es seguro y ahí entonces puedo apoyar. Y ahora con el otro pie comienzo y busco y atientas, vamos, hasta encontrar esa seguridad, pero de una comunidad que camina. Entonces el discípulo vive en comunión histórica con otros, que genera humildad y gratitud. Eso es lo que tenemos que tener, humildad y gratitud. Esta participación común produce la koinonía, y esa es la humildad que todos necesitamos para tener una vida plena compartida. Algunas de las palabras claves, queridos amigos, justamente es el envío, ¿verdad? Les envié, dice, les envié el apóstol, ¿verdad? Apés,
Teilá, decíamos nosotros. Expresa esa misión que es delegada con autoridad, apéstele. Entonces vos te vas con una autoridad, pero que se te da a vos. No actúa por iniciativa propia, sino que vos llevas. ¿Por qué? Y porque nosotros lo que recibimos de papá, de mamá, de los abuelos, en realidad es un apeste, la verdad, o sea, una autoridad que nos fue formando y por eso que nosotros hemos aceptado y por eso que nosotros fuimos haciendo lo que papá y mamá nos iban diciendo, lo que nuestros abuelos nos iban enseñando. Y entonces ahora nosotros nos vamos, no por iniciativa propia, sino que lo que estamos llevando y transmitiendo, ¿qué es? Lo que hemos recibido de papá y mamá. Pero también en nuestra sangre hay ese deseo, porque dice que la juventud siempre tiene ideas creativas. Y bueno, pero esas ideas creativas se van formando sobre las ideas que nosotros hemos recibido. Y entonces esa es nuestra misión y nuestro apostolado. Es importantísimo entonces este envío, el envié, los envié. Por lo tanto, la exégesis muestra que la identidad cristiana nace de una vocación recibida. Nuestra vocación cristiana es una vocación recibida. De ahí la se inventa, a inventar la secta, a inventar la CPA que amó, dejando de lado todo lo que se fue caminando y se fue haciendo. ¿Entienden? Y eso pues son los protestantes y las sectas, ¿verdad? Que ellos inventan aquí, hoy ellos descubrieron la pólvora. No, es, queridos amigos, la vida cristiana nace de una vocación recibida, transmitida, de herún, de sin, de abuela, de bisabuela, de tatarabuela, ellos recibieron antes. Tenemos que ser humildes y tenemos que ser así de concretos. Y otra palabra clave es el trabajo, ¿verdad? El famoso kopos. Significa el esfuerzo que nosotros ahora fatigoso y prolongado que se fue haciendo y que nosotros también hoy tenemos que hacer. Estamos llamados a ese camino. Indica, por lo tanto, el sacrificio previo realizado por otros. Y este texto nos enseña que la gracia visible, lo que nosotros vemos, el karpos, el fruto, es del esfuerzo oculto, invisible, de otros que vinieron ya, queridos amigos, realizando. Ojalá que entendamos esto, porque si entendemos esto, y mirá, y esto nos dice San Juan, capítulo 4, versículo 38. Nos encontramos enseguida con más ñande charañe, Nuevo Testamento. Volvemos enseguida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 38. Yo los envié a cosechar lo que ustedes no han trabajado. Otros han trabajado, ustedes entran en su trabajo. Queridos amigos, ¿cuáles son las enseñanzas, verdad, que hoy nos deja este versículo 38? Yo suelo decir así alguna vez, ¿verdad? Chisteando, ¿verdad? Cuando me encuentro y me llaman para trabajar o para celebrar o para visitar a un enfermo en otras parroquias, etc. Y me encuentro con el párroco y le digo, ahí hay quien de cocueve, Es decir, el Señor nos envía, ¿verdad? Justamente, y vamos entrando. ¿Dónde? Y estamos entrando, como dice el Evangelio aquí, en el lugar donde otros ya han trabajado. No es que yo vengo e invento aquí esta parroquia. No es que yo vengo e invento aquí esta capilla. Y muchas veces entre nosotros mismos, entre los sacerdotes, entonces se la inventa la parroquia, se la inventa la capilla. Y esa es una realidad triste, ¿verdad? Eso no puede suceder, ¿verdad? Pero
Oí, oí ahí Beisagua, oí la oña. Entonces quiere decir, queridos amigos, que esto no entendemos lo que significa. Esto nos enseña, decíamos, que la gracia que encontramos hoy de nuestro pueblo, de nuestra gente, nuestra parroquia, nuestras capillas, es fruto de esfuerzos ocultos anteriores. Muchos otros sembraron. Nosotros estamos con ese fruto. Y puede ser un fruto lindo, maduro, y puede ser también un fruto podrido, ¿entiendes? Pero justamente eso va a depender de cómo nosotros entendemos este camino. Lo primero que nos enseña entonces este versículo, queridos amigos, es que vivimos de lo que otros prepararon. Vivimos de lo que otros prepararon. Lo que ellos fueron capaces de discernir, entender, y entonces desde ahí, dentro de esa creatividad, que también ellos recibieron esas capacidades para poder hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron otros? Y porque seguramente que ellos todavía no tuvieron o esa capacidad o no hacía falta todavía, no era esa la necesidad en ese momento, había otros elementos, ¿entiendes? Y cada uno viene y responde a su tiempo y a su realidad. Vivimos de lo que otros prepararon. Por lo tanto, hay que valorar, queridos amigos, la transmisión. De ahí viene la tradición. Y eso es justamente lo que la secta y los protestantes eliminan, la tradición. Ellos dicen, lo que me dice ahora la palabra, la UABC Kame. No, es lo que te viene a tu cabecita. Pues que broreí, entonces vas a decir. Hay que mirar la tradición, hay que mirar la transmisión y hay que caminar sobre el sendero de lo que justamente desde Jesús te vienen transmitiendo. Y dentro de ese plan de historia de salvación iremos creciendo. Una segunda enseñanza es la misión, siempre es recibida. La misión es recibida, no es que yo me invento. Les envío, dice, de dos en dos, es decir, comunidad quiere decir eso. Y esto lo tenemos, queridos amigos, también en San Lucas, porque Lucas, el que habla, los envió a 72, es decir, con sus limitaciones, pero con la fuerza de Dios. Y los mandó de dos en dos, los manda en comunidad. No sos vos el que vas a inventar. Vos recibís una misión de la comunidad, vos recibís una misión de tus padres, una misión de la humanidad. Lo que te enseñaron tus padres, el respeto, el amor, la solidaridad, el cariño, todo lo que vos quieras, el trabajo, todo te enseñaron. Ahora que vos lo desarrolles y lo vayas desarrollando más y más para dejar a las futuras generaciones, aplaudo y aplaudimos todo. Pero siempre la misión es recibida. No abras ahí y te sentí, no sé, porque ahora me vino el espíritu y no sé qué cosa. Are chutapá cuanto la llegué a vender dentro de la transmisión de la verdad y de la fe, y ahora voy a inventar cualquier cosa. Tercera enseñanza es la humildad del discípulo. La humildad, queridos amigos, es reconocer los méritos ajenos. Los méritos ajenos. Mirar y decir, qué bien que hizo esto. Vamos a fortalecer y le vamos a dar camino. Algunos, por a mí ya puedo otro, hombre y veinte. Yo recuerdo en Concepción justamente, un sacerdote ya falleció, ya hay muchos, le conocen seguramente hasta si digo el nombre, padre Gianni Gaddi, un sacerdote italiano. Claro, este hombre era muy culto también, con 5 doctorados y todas esas cosas, pero una persona que se metió verdaderamente, pero a pesar de ser italiano, ¿verdad?, a conocer al pueblo. Y sabe que él lo primero que miraba era entender qué es lo que habían hecho, otros antes que él. La obra salesiana en Concepción había comenzado en el año 1900. Él estaba llegando en el año 1981. 1981 es un majeur. Pero no es que él se puso y dijo, bueno, yo aquí vengo, soy el Mesías y vengo a inventar todo, porque aquí nadie hizo nada. No, al contrario. Era una persona que recorría, hablaba con la gente, y cuando él preguntaba, fulano, tal sacerdote, cómo trabajaba. Y desde ahí, ¿verdad? Otro sacerdote también que recuerdo, porque yo tengo un gran paraguayazo, el padre Diógenes González, la misma cosa. Eso sobre todo en Carlos Fana, en Coronel Oviedo. Pero maravillas, ¿verdad?
Entonces, ¿pero por qué? Y porque preguntaba y decía, ¿qué es lo que hicieron los otros? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, vamos a hacer. Y entonces él sí que tenía una capacidad incluso de unir en Concepción para hacer esa imagen en grande de María Auxiliadora. Unió a la gobernación, unió a la municipalidad y creo que en ese momento eran de dos partidos diferentes, pero él los unió a todos. Unió a los empresarios, unió a todo el pueblo pobre, por decir así, ¿verdad? ¿Para qué? Y justamente para llevar adelante, ¿verdad? Una obra monumental que ahora es signo ahí de Concepción, María Auxiliadora ahí en la gran avenida frente al Colegio Instituto San José, ¿verdad? Bueno, por decir, son cosas que nos hacen entender. Dios trabaja antes que nosotros. Dios nos muestra antes que nosotros entonces todo esto y nosotros tenemos que aprovechar, confiar en los procesos. Entonces los que venimos ahora, ya mañana vaya a valorar algo. Y también tenemos que mirar y decir, bueno, hay ciertas cosas negativas, feas, a mí ya enojé, eso no está bien, dejemos de lado. Vamos a poner las cosas buenas y lindas para llevar adelante. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que servir continúa una historia. Continúa una historia. Es decir, yo ahora no me pongo aquí a usufructuar simplemente lo que los otros ya hicieron. No, ahora yo tengo que servir, pero ¿cómo voy a servir? Y justamente para dejar a las nuevas generaciones. Eso quiere decir iglesia, eso quiere decir comunidad. Yo estoy aquí para servir, no para ser servido. El Evangelio también tiene muchas de estas expresiones. Yo no vine aquí para ser servido, sino que vine para servir y dar mi vida por los demás. Eso nos dirá Jesús. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo y les dejo entonces la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.